Alabado sea el nombre del Señor. Soy Jesús A. Géliga Torres y les hablo en función de miembro de la unidad de instructores bíblicos de la Iglesia Presbiteriana en Higüey, en la ciudad de Aguadilla, Puerto Rico. En el día de hoy estaremos ofreciendo la lección número 7 de la unidad que corresponde a este periodo. Esta lección lleva como título Fidelidad desafiante y estará fundamentada en versos del capítulo 24 del libro de Job. Específicamente estudiaremos el verso 1, los versos del 9 al 12 y los versos del 19 al 25. Escuchemos por favor la lectura de esos versos. Leemos en el nombre de Jesús Job 24:1. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Versos del 9 al 12. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toma la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Versos del 19 al 25. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seor a los pecadores. Los olvidará el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebía afligió, y a la viuda nunca hizo bien, pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabeza de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Sea bendita la palabra del Señor. Según mencionáramos en la lección pasada, el libro de Job nos reta a que demos pensamiento a situaciones de angustia, de congoja y de sufrimiento, sean estos nuestros o ajenos. El patriarca ha perdido a sus sirvientes, a sus hijos, los animales de su finca y su salud. Y como si fuera poco, sus propios amigos interpretan que todo puede ser consecuencia de algún acto pecaminoso suyo o de sus familiares. Pero Job no es capaz de comprender a fondo lo que le acontece. Y por ello usa una estrategia de autodefensa. Lamenta la actuación de los malvados y pronuncia palabras que buscan respuestas. Clama a Dios y afirma que no escucha respuesta de él. Y aunque conserva su fe en Dios, sus quejas y su angustia continúan. Desconociendo el extraño pacto que sobre él ha hecho Dios con fuerzas del mal, sus quejas le llevan a creer que Dios ha sido indiferente a su dolor. Se aferra a una versión personal de fe que le lleva a pensar que este Dios misterioso se esconde de él y guarda silencio. Pero como veremos a lo largo de la lección, no hay nada oculto para Dios. Y para nosotros los que leemos y estudiamos este texto, nos enseña maneras de cómo enfrentar nuestras propias dudas y reconocer nuestra propia vulnerabilidad.
Nuestra frágil existencia humana siempre clama por afirmaciones, y en cierta medida las dudas de Job nos ayudan a despejar algunas de las nuestras y nos orientan con su variante de fe en Dios. Pese a sus expresiones, Job cree en la justicia, confía en que su Dios habrá de expresarse de alguna manera y le defenderá. Cuando examinamos el texto con cuidado, nos percatamos de que hay un hilo conductor desde la experiencia de Job hacia nuestras propias experiencias con nuestras pruebas. Aunque muchas preguntas quedan sin contestación frente al sufrimiento, frente al dolor y frente a la injusticia, Job nos abre una puerta hacia el conocimiento por la fe en un Dios vivo que se afirma como el gran defensor que finalmente habrá de hacer justicia en la vida de Job y en la de los demás. Leamos el primer verso de la lección, Job 24:1. Y dice así: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? El patriarca reconoce que no hay nada oculto para Dios y en cierta manera cuestiona por qué aquellos que conocen a Dios no ven las cosas que Él sabe. Pero la queja humana frente a Dios es evidente en la Biblia y no es una exclusividad de Job. Abraham, Noé, Moisés antes que Job nos plantearon panoramas de interrogantes y de inconformidades. Todos ellos conocían los tiempos de juicio y sin embargo con sus mentes también atravesaba la idea de alguna indiferencia divina a la miseria humana. Ellos plantearon agravios y se identificaron con la miseria del pobre y su condición injusta. Fueron testigos de la actuación opresiva de los gobernantes, especialmente sobre los menesterosos y sobre los vulnerables en la sociedad. Casi todos ellos tuvieron que discernir a Dios por la visibilidad de sus manifestaciones en la naturaleza. Nosotros, que tenemos la ventaja del Dios visible a través de su Hijo, muchas veces cometemos los mismos o peores errores. Nosotros sabemos que no hay caso sin esperanza con Jesucristo. Jesús siempre invita a la gente desesperada, a la impotente, para que vengan a Él. Dio la mayor invitación a todos los pecadores desesperados y desamparados cuando en Mateo 11:28 dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Mateo 9:36 nos dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Veamos ahora los versos siguientes de la lección, los versos del 9 al 12, que dicen de la siguiente manera: quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite y pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Igual a Job, igual a Abraham, a Noé y a Moisés, en algunos momentos pensaron que Dios no respondía.
Pero la misma Biblia nos testimonia que todos ellos también eventualmente fueron testigos de que Dios sí respondía. La queja fundamental de Job en estos versos es que la opresión y la criminalidad abundan sin que Dios juzgue. Y ante estas dudas, es normal que muchas preguntas afloren a la mente del patriarca. ¿Es indiferente Dios a la miseria y a la pobreza? ¿Está Dios ausente de toda realidad humana? La fe de Job insiste en la confianza, pero aún así cuestiona. Hay un reclamo a Dios, pero él le sigue creyendo. Job cree apasionadamente en la justicia y reclama que Dios hable y se pronuncie y que actúe. La fe de Job es una búsqueda incesante para entender al Dios misterioso que él se ha forjado en su mente. Un Dios a veces encubierto, otras veces lejano, en otras veces mudo. Pero no podemos esperar que Job presente un argumento lógico. Se sentía confundido. No estaba argumentando que Dios siempre recompensaba al malvado y castigaba al recto. Simplemente estaba aseverando que en esta situación un hombre recto estaba sufriendo. Dice Job, pero Dios no atiende su oración. Esta es la parte que era difícil para Job entender y aceptar. Él sabía cómo eran los impíos. Lo que no podía comprender era por qué Dios no los juzgaba como merecían. Pero sin embargo, Job sigue creyendo que no hay nada oculto para Dios. Leamos ahora los versos del 19 al 25. Y dicen así: la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el celo materno. De ellos sentirán los gusanos su usura. Nunca más habrá de ellos memoria. Y como un árbol los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebía afligió, y a la viuda nunca hizo bien. Pero a los fuertes se adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? La corrupción de los seres humanos no siempre es abrupta o inmediata. Ocurre de manera lenta y una gran parte del pueblo al inicio presenta obstrucción a esa corrupción. Pero con el tiempo se vuelve tolerante y cambia de la vista a eventos que antes le escandalizaban. Es muy frecuente, debo decir, que aprendamos a vivir con los corruptos y encarguemos a Dios la tarea de corregirlos y juzgarlos. Es más, cuando mueren, nos olvidamos de sus malos actos y solo recordamos alguno que otro acto bueno durante su vida, y por ese acto lo elogiamos y ayudamos a engrandecer su recuerdo. Y es que así de corta es nuestra memoria. Igual que Job, a menudo nuestros sufrimientos comienzan con dificultades en el trabajo, con nuestros vecinos,
y hasta con nuestros propios familiares. Pero muy pocas veces estamos equipados para manejar la situación o dispuestos a buscar ayuda para afrontar nuestro problema. Aún los que nos congregamos en iglesias cristianas, nos da trabajo llevar estos asuntos a nuestra iglesia o a nuestro pastor. La mayor parte de las veces presentamos el problema como un asunto anónimo por el que pedimos oración. Pero hemos visto aquí que Job no tiene miedo de presentar sus quejas abiertamente a Dios. Y él simplemente se queja de que Dios permite que los impíos no sufran las consecuencias de su injusticia en la actividad laboral, en la social y en los aspectos económicos. Abiertamente Job señala que las personas se apropian de recursos públicos para su propio beneficio propio y roban las propiedades privadas de otros. Explotan al débil y al indefenso con el fin de acumular grandes ganancias para ellos mismos. Y desgraciadamente, los muy arrogantes se salen con la suya, mientras que los honestos y los humildes se esconden. Los más pobres no tienen oportunidad de ganarse la vida y deben muchas veces revolver la basura e incluso robar al rico para alimentar a sus propias familias. Job sabe que todas las bendiciones vienen de Dios, eso él lo sabe, pero también cree saber que aunque Dios no provoca las adversidades, las permite. Es por eso que se puede sentir una aguda punzada en la queja de Job. Sus propios amigos le acusan de abandonar a Dios, pero en su yo interno Job se siente que él es justo, que él es abandonado por Dios. Mientras tanto parece que los malvados llevan una vida cautivante por la que no atraviesan por juicios. Sin embargo, Job cree que los malvados serán eliminados al final. Y es por eso que en el verso 24 de la lección nos dice: fueron exaltados un poco, mas desaparecen y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados con cabezas de espiga. Pero con eso no abandona un cuestionamiento. ¿Por qué los malvados prosperan? En el libro de Job no encontramos la respuesta a esa pregunta, ni ningún ser humano la conoce. La dificultad económica es un dolor real que muchos cristianos enfrentan por años e incluso por toda la vida. Existen infinidad de formas bajo las que podemos sufrir daños serios, daños dolorosos, daños injustos, sin poder entenderlo, y muchísimo menos remediarlo. Hay muchos momentos en los que no podemos mejorar las cosas, por lo menos no inmediatamente. En tales situaciones tenemos solo 3 opciones. Para nosotros los cristianos y aún para aquellos que no se congregan. Podemos inventar una explicación convincente pero falsa acerca de por qué Dios permitió que pasara. Y esto es lo que hacen los amigos de Job. Tenemos la opción que otros usan, que es la de abandonar a Dios, alejarnos de Dios. Y la tercera, que es la que debemos asumir todos los cristianos, es permanecer fieles a Dios. No importa la respuesta que recibamos o dejemos de recibir. Para el cristiano solo hay una opción. Es permanecer fieles a Dios, aunque no se reciba una respuesta en el tiempo que nosotros esperamos.
Dios lo sabe todo y nunca habrá de abandonarnos en su totalidad, independientemente de nuestras limitaciones. Dios sabe el momento propicio en que ha de actuar. En los versos estudiados, la condicionada fe de Job le hace tomar un enfoque errado de las provisiones de Dios. A nosotros la palabra inspirada nos enseña que tales conceptos se forman por ignorancia a partir de opiniones parciales. Dios siempre provee a la humanidad en forma justa y sabia. Dios no tiene posibilidad alguna de equivocarse. Las penas, inclusive, fueron mayores para el Hijo de Dios cuando estuvo en la tierra. Eso es, a veces nos deja perplejos. Siendo justo, Jesús tuvo que soportar la ira ocasionada por el pecado de otros para que la justicia divina fuese satisfecha y para que su pueblo fuese salvo. Nosotros tenemos que confiar en que el Espíritu de Dios nos habrá de ayudar en todas nuestras debilidades. Cuando estamos en una situación desesperada, el Espíritu Santo viene y renueva nuestras esperanzas. Inclusive cuando no sabemos cómo o por qué orar, el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios, de manera que no haya circunstancia de desesperanza o de desamparo. Cuando nuestros corazones están llenos de un miedo cegador, Él derrama la luz de su presencia y el conocimiento en todos nosotros. El camino de fe nos indica que tenemos que creer en un Dios vivo, a pesar de todos y de todo. Veremos en versos posteriores del libro que Job aprendió esto y lo afirmó. Todos debemos aprenderlo y afirmarlo. De esta manera podremos confesar que nuestro Redentor vive. Oremos. Amado Padre Celestial y Señor nuestro, danos fortaleza y sobreabunda tus bendiciones sobre tu pueblo. Ayúdanos a mantener fidelidad a tu voluntad y al llamado que nos has hecho. Aumenta nuestra fe y afirma nuestros pasos en el camino a tu reino. Anima nuestra esperanza en los inevitables momentos de adversidad. Si caemos, Señor, levántanos. Si la tentación nos debilita, provéenos sostén. Sobre todas las cosas, Señor, muéstranos tu rostro de bondad y de misericordia, para que vivamos confiadamente hasta aquel día en que siempre te veamos cara a cara. A través de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén.